Era una noche fría y oscura, cuando el silencio que envuelve a las ciudades parece cobrar vida. Imagina por un momento que te subes a un autobús a la medianoche, con la esperanza de llegar a casa después de un largo día. Pero, ¿qué pasaría si ese autobús estuviera marcado por una extraña maldición donde cada pasajero que se subiera desapareciera sin dejar rastro? Esta es la historia de un conductor de autobús nocturno, que se convierte en testigo de un fenómeno inquietante que lo lleva a cuestionar su propia realidad. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Roger, había trabajado durante años en la misma ruta, recogiendo a los mismos pasajeros noche tras noche. Al principio, pensó que era simplemente una rutina, un ciclo interminable de subir y bajar pasajeros en las paradas de la ciudad. Sin embargo, lo que comenzó como una historia cotidiana pronto se transformó en un verdadero enigma. Cada noche, al llegar al viejo cruce donde un trágico accidente había tenido lugar décadas atrás, la atmósfera se volvía palpable, como si una presencia invisible aguardara entre las sombras. Roger notó que, al pasar por ese lugar, sus pasajeros parecían inquietos, algunos incluso temblaban, como si el aire estuviera cargado de tensión. Al principio, no le dio demasiada importancia, pero las desapariciones comenzaron a ser innegables. Una mujer de cabello rizado, un joven que siempre escuchaba música con auriculares, un anciano que jamás dejaba de hablar de su familia. Uno a uno, desaparecieron en ese trayecto, y lo peor era que al día siguiente, nuevas almas se subían al autobús, como si nunca hubiesen estado allí. La inquietante rutina se convirtió en una pesadilla silenciosa, y Roger, atrapado en su papel de conductor, no podía hacer nada más que observar. Los murmullos entre los nuevos pasajeros también comenzaron a crecer. Muchos hablaban entre sí sobre la leyenda del accidente del cruce, ese del que nadie se atrevía a hablar en voz alta, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera atraer la desgracia. A medida que pasaban las semanas, Roger fue asimilando el pavor que lo rodeaba. Una noche, un nuevo pasajero se subió al autobús, un joven llamado Isen, cuya mirada reflejaba una mezcla de curiosidad e inquietud. Mientras el autobús avanzaba y la ciudad se desdibujaba en la oscuridad, Isen, sin saber lo que le esperaba, se sentó justo enfrente del conductor. Roger lo miró a través del espejo retrovisor, un reflejo que parecía más un presagio que una mera imagen. ¿Alguna vez has oído hablar del accidente que ocurrió aquí?, le preguntó Isen. Roger sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió lentamente. Cuentan que nunca se ha cerrado la puerta a esa tragedia, que los espíritus de los que murieron siguen atrapados aquí, en esta ruta. Roger trató de restarle importancia, pero la voz de Isen se tornó ansiosa. Lo he estado investigando. Tal vez podamos encontrar una manera de liberar a esos espíritus, de ayudarlos a descansar en paz. Las palabras calaron hondo en Roger, quien, aunque escéptico, no podía ignorar la conexión que sentía con el joven. Esa noche, mientras se corrían las calles, se hizo un extraño pacto entre el conductor y el pasajero. Decidieron que, al llegar al cruce, intentarían comunicarse con las almas perdidas, como si eso pudiera desatar esa maldición oscura que había mantenido a los pasajeros prisioneros. Con cada kilómetro que avanzaban, el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera misma estuviese conteniendo la respiración. Al llegar al famoso cruce, el autobús se detuvo. Roger sintió que el mundo exterior se desvanecía, dejando solo un silencio profundo. Con el corazón acelerado, miró a su alrededor y escuchó la voz temblorosa de Isen. Ahora, solo debemos hablarles, hacerles saber que no están solos. Justo en ese momento, las luces del autobús comenzaron a parpadear, y una neblina densa comenzó a rodear el vehículo. Roger sintió un escalofrío a medida que se apagaban las luces, pero Isen estaba decidido. Con voz firme, empezó a llamar a los espíritus perdidos, mencionando los nombres que había encontrado en su investigación. Cada nombre se posaba en el aire como una oración, y en ese instante, algo cambió. La niebla se tornó más densa, y de repente, figuras etéreas comenzaron a aparecer, flotando en torno al autobús. Roger sintió que el pánico se apoderaba de él,
pero al mismo tiempo, una extraña sensación de calma me envolvía. Las caras de los desaparecidos eran un reflejo de tristeza y desesperación, pero también de esperanza. Inmediatamente, uno de ellos, la mujer de cabello rizado, se acercó a Ethan, mirándolo con ojos suplicantes. Era un momento surrealista, en el que la vida y la muerte danzaban en un mismo espacio, y las voces de aquellos que habían partido comenzaron a susurrar en un eco lejano. «Gracias por venir», decía la mujer, y en su voz se podía percibir el alivio que emanaba. Roger, incapaz de mover los labios, sintió una lágrima deslizándose por su mejilla. ¿Podría realmente estar ayudando? Pero cuando miró de nuevo por el retrovisor, notó cómo la niebla comenzaba a disolverse, y los espíritus parecían desvanecerse lentamente, como si la luz del amanecer estuviera rompiendo la oscuridad. Sin embargo, en su lugar, algo más apareció, una sombra oscura que parecía absorber la luz, una figura que se movía rápidamente hacia ellos. El terror apretó el corazón de Roger. Era como si una presencia maligna se estuviera alimentando del miedo que ellos irradiaban. Las figuras se desvanecieron completamente, dejando a Roger y Ethan completamente solos, ante una fuerza que parecía vivir de las almas atormentadas del pasado. El autobús, lleno de un sudor frío, temblaba mientras la figura se acercaba cada vez más. «No pueden irse, no hasta que cumplan su propósito», resonó una voz profunda en el aire, como un eco de un antiguo rencor. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Roger, mientras su mente corría a 1000 por hora. La figura se detuvo, y una risa oscura llenó el espacio, un sonido que reverberó en sus cuerpos como una advertencia. «Ustedes han abierto la puerta, ahora deben pagar el precio». Roger sintió el peso de la culpa y el miedo unirse en un solo golpe, mientras la figura se abalanzaba hacia ellos. Sin pensar, encendió el motor del autobús y dio un giro brusco, acelerando en dirección opuesta al cruce, tratando de escapar de esa presencia. Cada vez que pasaban por el cruce, Roger se preguntaba si alguna vez podría volver a ser el mismo, si podía seguir conduciendo sin sentir que había dejado algo atrás. La ruta nocturna se volvió un ciclo de terror y ansiedad, y aunque lograron escapar esa noche, Roger sabía que lo que había presenciado los había marcado para siempre. La historia de Roger y Ethan, sus almas en un antiguo campo de batalla entre la vida y la muerte, resonaría por generaciones en las noches oscuras de la ciudad. Así que, querido espectador, ¿alguna vez has sentido que algo te observa? ¿Te atreverías a subirte a un autobús en medianoche, sin saber lo que podría suceder en el camino? Este relato no es solo una historia, es una advertencia. Si quieres escuchar más relatos que te mantendrán despierto por las noches, no olvides suscribirte a mi canal, dejar tu like y comentar qué te pareció esta historia. Queda siempre una puerta abierta a lo desconocido, y tú, querido amigo, podrías ser el próximo pasajero.